iglesia, la razón. Nuevamente nos encontramos, hermanos, para continuar nuestras catequesis de tercera etapa del programa de catequesis familiar. La hermana Laura Marta Solano nuevamente les brinda un saludo y vamos a iniciar con nuestra oración pidiendo la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena de tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Acudimos a María nuestra Madre, que hace que el Evangelio nos penetre en el corazón, y le pedimos que nos siga acompañando, sobre todo en la profundización de la palabra de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra catequesis pasada, la número 5, tuvimos la oportunidad de profundizar en el bautismo como fundamento de la identidad cristiana. Y esta catequesis nos hizo comprender en qué consiste la identidad cristiana y que el bautismo es su fuente, que borra nuestros pecados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también nos sumerge en el gran misterio de la Trinidad. Y por este camino pascual es que adquirimos la vida nueva. Es una gran riqueza el haber conocido en qué consiste nuestra identidad cristiana, porque hemos sido revestidos de Cristo mismo y estamos llamados a vivir como Cristo, porque hemos sido revestidos por Él, por su vida. Vamos a continuar con nuestra catequesis número 6 y nuevamente el Señor nos tiene preparado este banquete y el título de nuestra reflexión es Llamados por Jesús para estar con Él. Él nos llama, nos hace un llamado muy especial a todos los bautizados para estar con Él. Y el objetivo en esta ocasión se nos invita precisamente a reflexionar en el llamado que Jesús hizo a sus primeros discípulos. Y hoy a cada uno de nosotros también nos hace ese llamado para estar con Él, conocerle y entusiasmarnos por su proyecto. Entonces, ese es lo que pretendemos alcanzar, comprender a través de nuestra catequesis. Y para eso vamos a empezar en este primer punto, a partir de la vida. ¿De qué manera conocimos a Jesús? Pues todos los que lo hemos conocido, nos hemos encontrado con Él, lo hicimos de diferentes formas, a través de nuestros padres que nos los dieron a conocer, nos revelaron quién era Él, su cercanía, su amor, su aprecio, y también, nuestros abuelos tuvieron esa forma de dárnoslos a conocer. O pudo haber sido que escuchábamos que en la iglesia llamaban para la Eucaristía,
el haber participado en algún retiro. También asistimos a alguna celebración eucarística y ahí esa celebración nos gustó, nos impactó sobre todo quién era Jesús, nos impactó su persona, su forma de conocerle y el encuentro con él. ¿Y qué hicimos para acercarnos a él? Después de que nos impactó y lo empezamos a conocer, ¿qué hicimos para seguir de cerca a él? Pues yo creo que hicimos muchas cosas, ¿sí? Ya de nuestra parte sembró la inquietud de nuestro corazón y empezamos a buscarlo, ¿verdad? Para conocerle más. Buscamos las formas para encontrarnos con él, ya sea participando en los eventos parroquiales, en algún retiro ya un poquito más frecuente y también en algunos encuentros ocasionales de alguna misión. Tal vez hay diferentes formas y diferentes experiencias que las personas tenemos en la vida. Pues en mi caso fue en un retiro de jóvenes donde lo empecé a conocer, me impactó lo que me dijeron de él, su cercanía, ¿verdad? Algo inexplicable. Uno no lo puede expresar, pero uno siente la presencia real de Jesús en la vida y en el corazón. Y pues posteriormente, en mi caso también, ¿qué hice para poder seguirle conociendo? Pues participé precisamente en estas catequesis. Mis padres eran misioneros, eran coordinadores, como les llamamos, de grupos, y ellos me invitaban y yo también de principio pues no quería, no me interesaba mucho, pero sí me fue atrayendo poco a poco su persona y conocerle más, quería conocerle más y les empecé a acompañarlos cada vez que ellos iban a su meditación. Y podemos comprender que en la vida nada es igual si no Jesús está a nuestro lado. Sí nos damos cuenta de esa diferencia que nuestro caminar, cuando no lo consideramos o cuando no somos conscientes de su presencia, a cuando sí somos conscientes de su presencia. Y lo que más me llenó a mí, y yo creo que a todos cuando se encuentran con Jesús, es el amor tan predilecto, tan personal, que sentimos y que lo vivimos. Eso es lo que a nosotros nos da como la seguridad en la vida, la ilusión en la vida, en las cosas que hacemos. El amor, esta honda experiencia de sentirme amada, de sentirme amado por Jesús. Es una experiencia única que cada uno pues puede narrarlo, puede contarlo. Y aludiendo a esas experiencias fundantes, como las llamamos, o sea, esas experiencias que nos impactan, son cuando las personas se sienten amadas por Dios. Y este amor que Dios nos tiene, pues nos hace felices. No necesitamos otra cosa, no necesitamos más, porque su amor nos basta. Y entonces nuestra vida se sella, ¿verdad? Pudiéramos decir, está marcada, está sellada por el encuentro que tenemos con Dios o que Él tiene con nosotros. Y también cuando nos hemos encontrado con el amor de Dios, esta experiencia nos hace creativos en nuestra vida, nos hace dinámicos, nos hace audaces en nuestras relaciones en la familia, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. No encontramos obstáculos. El amor de Dios
es algo fundamental que cambia toda nuestra realidad. Todo lo que tocamos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos es transformado por este amor que sentimos por parte de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando experimentamos ese amor siempre pensamos también en los demás, que ellos puedan probar este amor, que ellos también lo conozcan, que tengan esta experiencia, que no estén tristes, que no se derrumben en su vida, que continúen adelante. Cuando nosotros experimentamos esta presencia y también que nos saca siempre adelante, queremos que otros también tengan estos momentos y de encuentro con el Señor Jesús. Y también podemos decir cómo Jesús también tuvo experiencias fundantes en el que se sintió muy amado por su Padre Dios, por Dios nuestro Padre. Ya hablábamos pues que uno de sus momentos fue su bautismo, en otros momentos fue pues las tentaciones que él experimentó, pero que al fin de cuentas las pudo superar porque se sintió amado por ese Dios que le marcó en su vida. También nosotros, pues como ya hemos comentado, hemos tenido experiencias fundantes, ¿verdad? Es muy bueno que como familia, de lo que platicamos, que podamos cada uno comentar cuál ha sido su experiencia fundante en su caminar. ¿Por qué es necesario comentar estas experiencias fundantes? Porque es clave para poder llevar a cabo la misión, cualquier misión, o sea, desde nuestra vocación donde estamos, la misión que Dios nos ha encomendado, sobre todo en los momentos y situaciones difíciles, ¿verdad? En esos momentos es cuando necesitamos sentirnos amados por Dios, sentirnos impulsados por Él. Y al igual que en la experiencia de Jesús, que estos momentos a Él le ayudaron a salir adelante y a seguir realizando su misión. Así terminamos este primer momento de a partir de la vida y pasamos al punto 2, el más central, iluminar con la palabra. Vamos a abordar nuestra cita, pero antes vamos a mencionar algunos aspectos de este tema. ¿Qué significa discípulo? Pues discípulo es una persona que se pone a disposición del maestro para escuchar sus enseñanzas. Podemos recordar, ¿verdad?, los que ejercieron un discipulado fiel, radical, como lo fue María, ¿verdad?, la hermana de Marta. Vemos las características, ¿verdad?, de una discípula, y que María de Betania representaba a todos los discípulos. No es que ella nada más fue discípula con todos los criterios de un discípulo, no, ella representa a todos los discípulos del tiempo de Jesús y tenía estas características, una disposición, ¿verdad? Se pone a disposición del maestro para escuchar sus enseñanzas, se pone delante de él, sentada, ¿verdad?, delante de Jesús, como una actitud de disposición. Entonces ella nos puede dar idea de qué es un discípulo. Y sabemos que en el tiempo de Jesús había muchos maestros, que en hebreo pues se llamaban rabí. Incluso a Jesús algunos de sus discípulos le llegan a identificar como maestro, le dicen rabí, lo reconocen como un maestro fuera de serie, ¿verdad? Y pues en tiempos de Jesús había muchos maestros, porque eran parte de la cultura de su tiempo, era una forma como
se adentraban las personas a conocer la ley, a conocer lo que implicaba la ley, y había diversidad de maestros, pero los discípulos, los que se agrupaban con alguno de los maestros, eran los que elegían a su maestro, ¿verdad? Según las expectativas que el discípulo tenía, y decía, pues este maestro me gusta, ¿verdad? Sus ideas, su forma de enseñar, y me voy con este. Sin embargo, Jesús no es elegido, ¿sí? Por eso Jesús es diferente. Él es quien elige a sus discípulos. Jesús elige a sus discípulos. Esta es la gran diferencia que con los otros maestros. Y como nos dice la Escritura, llamó a los que Él quiso. A los que Jesús quiso, Él los llamó. No lo eligieron. Incluso Él llega a decir, ustedes no me eligieron a mí. Yo fui quien los elegí a ustedes. Y otro punto importante antes de escuchar la palabra de Dios, después del bautismo, donde Jesús es presentado por el Padre al pueblo y recibe la fuerza del Espíritu, inicia su misión llamando a algunos seguidores, ¿sí? Cuando Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, 2 de sus discípulos siguen a Jesús. Quizá dice aquí con interés de conocerlo o de saber por qué Juan, su maestro, lo presenta de esa manera. Entonces, de parte podemos ver de estos discípulos cómo surge en ellos la curiosidad y el deseo de estar con Él para conocerle, ¿sí? Y le preguntan a Jesús, o más bien, es Jesús el que les pregunta. Dice que Jesús se volvió, o sea, se regresó a verlos, y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y con seguridad esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos está manifestando su interés de Jesús por sus preocupaciones, sus búsquedas, sus inquietudes, sus deseos y esperanzas. Podemos ver cómo Jesús no nos llama a la ligera, sin preocuparse por lo que nos pasa, por lo que nos acontece, por los sueños que tenemos. No. Por eso Jesús la pregunta que les hace a estos 2 discípulos, ¿qué buscan? O sea, ¿qué les preocupa? ¿Cómo están? ¿Sí? Y ellos se dan cuenta que la intención de Jesús, y le dicen, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Y entonces ellos le dicen, ¿dónde vives? Y Jesús les contesta, vengan y lo verán, ¿sí? Aquí está el llamado de Jesús, vengan y lo verán, que lo encontramos en San Juan, capítulo 1, 38-39. Con las palabras y la mirada de Jesús, ellos se sintieron acogidos, se sintieron respetados, valorados e incluidos, y no dudaron en ir a vivir con Él. Empieza aquí la gran aventura del seguimiento. El seguir a Jesús es una aventura novedosa, certera, ¿verdad? Porque no lo conocían, pero su deseo de conocerlo. Vamos a escuchar la palabra de Jesús, del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 13-14. Lo vamos a retomar, lo vamos a prolongar hasta el 16. Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Cuando estuvieron junto a Él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos
a predicar, con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12. Palabra del Señor. Aquí está la palabra que se nos invita a apropiar, a creer. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En estos versículos el Señor Jesús nos está aclarando el para qué nos llama. En primer lugar, su llamado único, personal, y el para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y bueno, el grupo de sus seguidores más cercanos nos fue elegido por Jesús. Este es un dato significativo que podría revelar sus intenciones y que tiene poco que ver con la idea tan difundida de que llamó a unos pobres. Pues ya decíamos que Jesús elige a sus discípulos y Él no elige a cualquiera, ¿verdad? Porque hemos confundido que llamó a unos pobres, ¿verdad? A unos insignificantes. Pues no. Aquí la palabra de Dios nos va a revelar que, por ejemplo, Santiago, en el relato de la vocación de Santiago y Juan, ¿verdad? Ellos están con su padre Zebedeo, ellos están pescando, tienen una barca. También se menciona que emplean jornaleros, que tienen jornaleros. Santiago y Juan, al mismo tiempo que Leví, Pedro y Andrés, pertenecen a un nivel social relativamente elevado, ¿sí? Entonces, podemos pensar un poco desde dónde lo llama, desde sus pertenencias, que sí, ellos tenían un nivel elevado relativamente. Dice Zebedeo, pues poseía una barca grande, pues necesitaba contratar jornaleros. Ya nos podemos imaginar lo grande de su barca, ¿sí? Sus hijos, por consiguiente, eran conocedores del sistema de impuestos que existía en ese tiempo para poder realizar su empresa, ¿sí? También ellos sabían las artes de pesca y cómo vender las capturas a las factorías de salazón. O sea, había unos depósitos que preparaban el pescado de manera de que durara, ¿verdad? Lo salaban, y entonces eran empresas grandes, ¿sí? Además, dice de todo lo referente al transporte de mercancía, cómo iban a transportar su mercancía que ellos pues manejaban, y que era su principal ocupación una buena parte del año, ¿sí? Bueno, Leví pues era un recaudador de impuestos. Podemos pensar que él también tenía habilidades de contabilidad, ¿sí? Requería su oficio estos conocimientos. Por otro lado, Pedro y Andrés podían permitirse pasar una temporada en Judea escuchando a un nuevo profeta. O sea, tenían dinero para dejar de trabajar e irse a dar una vuelta pues por esos lugares. Entonces es significativo que ninguno de estos discípulos de Jesús fuera campesino. Los discípulos de Jesús no se oye, ¿verdad?, que Él haya llamado a campesinos de aquel tiempo. Estos datos, nos dice nuestra catequesis, no pueden ser causales. Jesús tenía un programa y para llevarlo a cabo necesitaba
necesitaba personas capaces que tuvieran cierta movilidad. Jesús por eso elige a sus discípulos, porque sabe lo que les va a encomendar y que sabe pues que van a necesitar algunas características, algunas condiciones para no dejar de realizar la misión que el Padre le ha confiado. Bueno, pues entonces la aventura de los apóstoles comienza así, como un encuentro de personas que se abren recíprocamente, ¿sí? Imaginemos a todas esas personas que Jesús convocó para saberse relacionar, para encontrarse, que pues precisamente es la propuesta que Jesús nos viene a hacer, de un encuentro y de una apertura de una forma recíproca, ¿verdad? Me abro a tu experiencia y tú te abres también a mi experiencia. Entonces, en esta experiencia empieza un conocimiento directo de Jesús como su maestro. Entonces ven dónde vive y empiezan a conocerlo. Porque es importante esta condición de conocer al Señor Jesús, porque los que anuncian la palabra de Dios, los misioneros del Padre, no van a vender una idea, sino que son testigos de una persona. En este caso son testigos de la persona de Jesús. Por lo tanto, antes de ser enviados a evangelizar, deberán estar con Jesús, entablando con Él una relación personal. Esa es la condición por la cual Jesús los invita a estar con Él, para entablar una relación personal con el Señor. Qué experiencia, ¿verdad?, de los primeros discípulos, que igual también nosotros somos invitados a esa experiencia. Entonces, la experiencia de los apóstoles fue dándose poco a poco. Van comprendiendo hasta llegar a ser una opción fundamental. La opción fundamental que los discípulos de Jesús hicieron fue muy consciente, fue de una vez por todas, ¿sí? Pero sí implicó el conocer al maestro y lo que hacía el maestro. Su opción fundamental por la persona de Jesús, que a su vez exige seguimiento de sus actitudes, de su modo de ser y de relacionarse con Dios, con los demás y con el mundo. Implica abordar la historia al estilo de Jesús. Esto es lo que Jesús les enseña a los primeros discípulos, ¿sí? Cómo se relaciona con su Padre, cómo se relaciona con los demás y con el mundo. Podemos ver cómo esto a los discípulos les impacta, les llama la atención, cómo Jesús se aventura en la historia de su tiempo que le tocó vivir. Y por lo tanto, sus seguidores les implica también abordar la historia al estilo de Jesús. No como todo mundo, sino al estilo como Jesús se los está proponiendo y se los está también enseñando. Y Jesús sí exige a sus discípulos participar de su estilo de vida, de estar con Él de manera cotidiana, todos los días, a cada momento, acompañándolo en su predicación de pueblo en pueblo, participando de sus alegrías y de sus tristezas, orando permanente con Él, viendo e interpretando los signos del reino, escuchando sus palabras y recibiendo explicación en privado de ellas. Imagínense la habilidad de estos hombres y de estas mujeres, cómo aprendieron del Señor a interpretar los signos de los tiempos del reino, los signos del reino.
Todo esto constituye un aprendizaje y un configurarse con Cristo. O sea, sí implica una audacia, implica conocer al Señor, una gran disposición y también un cambio de vida, porque podemos ver que había una gran diferencia, ¿verdad?, entre los discípulos o los que aún no habían vivido con Jesús y con los que habían ya vivido con Él. Jesús también exige a sus discípulos que se desprendan de su egoísmo. Por esto les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. ¿Sí? Negarse a uno mismo es entender al otro, hacerse cargo del hermano más necesitado y asumir la cruz como consecuencia del seguimiento de Jesús. Esta es otra exigencia que Jesús hará a sus discípulos constantemente: el desprenderse de su egoísmo. Jesús dice también: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El Señor Jesús cambia el paradigma de cómo el mundo y los sistemas, ¿verdad?, nos enseñan que para ser primero, pues tenemos que pisotear a los demás. Y sin embargo Jesús cambia todo, dice: el primero, que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y Él es el primero que se adelanta a realizar este servicio. Por ejemplo, en su última cena podemos ver cómo Él lava los pies a sus discípulos como una señal de humildad y abajamiento total hacia el otro. ¿Sí? Esto que Jesús hace no es novedad, porque Él siempre lo hizo en cada momento con ellos y con tanta gente con la que se encontró, y que fue dando prioridad y fue dando vida, sobre todo a aquellos que no la tenían. Y otra propuesta de Jesús es que Él enseña a ser libres ante las tradiciones, ante los ritualismos y ante las leyes. Y esto sí, Jesús va a ser muy contundente, y Él va a decir: toda ley, todo rito, toda norma que esté por encima de la persona no vale. Al contrario, si esto nos va a ayudar para ayudar a los demás, para relacionarnos con ellos, y no lo contrario, Él va a criticar estas cosas. Y la fidelidad, Jesús pide que los discípulos sean fieles a la causa del reino. No propone otra cosa, sino una fidelidad al reino de Dios. Y Jesús va a ser muy claro, porque Él a sus discípulos va a enseñar o enseña a cultivar gestos, sentimientos y actitudes humanizantes. Aquí nos menciona cómo en la casa de Pedro Jesús demuestra disponibilidad para curar a la suegra del dueño de la casa, ¿verdad? Podemos ver muchos pasajes cómo las actitudes de Jesús, sus sentimientos, siempre están en favor de las personas, son humanizantes. La suegra de Pedro, que estaba enferma, pues la cura, ¿verdad? La alivia, ¿sí? Y le devuelve esa alegría que le faltaba a ella por estar enferma, ¿sí? A las personas desorientadas, Él siempre siente compasión y pena por ellas, porque Él lo dice: parecen ovejas sin pastor. O sea, Él tiene sentimientos, miradas, que se da cuenta de la realidad de las personas, y no solamente se queda así, sino que hace algo por ellas, ¿sí? Y pues su alegría, vemos cuántos sentimientos de Jesús siempre están
están a flor de piel, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios, nos están hablando todos los pasajes de sus encuentros que tiene con las personas, de estas actitudes de Jesús. Su alegría porque los discípulos regresaron de sus primeras experiencias misioneras, se indigna ante los mercaderes del templo. Y bueno, como si esta tarea de Jesús que vino a iniciar hubiera quedado inconclusa, Jesús resucitado les enseña a sus discípulos a acercarse a los que han perdido el horizonte. Jesús resucitado les encomienda a sus discípulos que se preocupen de estas personas, ¿verdad? Que ya no saben encontrar el camino. También Jesús les enseña a interpretar las Escrituras a la luz de su persona para que la palabra pueda llegar al corazón. Les recuerda en la fracción del pan el signo y el gozo de su presencia, que en cada Eucaristía ahí lo encontramos, ¿sí? Y que no podemos reprimir en nuestro interior, sino que les pide que lo anuncien a Jerusalén y al mundo. Sobre esta base, la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo. Entonces son estos aspectos que se nos quieren insistir, ¿verdad? Y que hemos encontrado en la experiencia de los primeros discípulos que tuvieron con la persona de Jesús. Porque ¿qué les apasionó? ¿Por qué se dieron a la tarea de hacer una opción fundamental por la persona del Señor Jesús y por su reino? Porque ellos experimentaron precisamente su presencia y una comunión profunda con Él. El imperativo sígueme, por lo tanto, es el núcleo de su llamada. Seguir a Jesús es ir detrás de Él. Constituirá el centro del estilo de vida de sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos en primer lugar para que establecieran una nueva relación con Él. Una relación que implica no solo el aprendizaje de su doctrina, sino la imitación de su estilo de vida y la identificación de su destino. Podemos por eso confirmar cómo los discípulos surge su misión de la experiencia que pueden tener del encuentro amoroso con el Señor. Esta identificación con Jesús es además la condición para que los discípulos puedan ser enviados a anunciar y hacer presente el reino de Dios. El encuentro con el Señor, como ya les decía, implica una identificación con su persona, con su modo de vida, con su manera de insertarse en la historia. Esto es lo que se nos invita a nosotros en esta reflexión de aprender y dejarnos instruir con su palabra y con su vida. Una vez que ellos lo conocieron, una vez que ellos se encontraron con Él y con su proyecto, esto es lo que a ellos les cautivó. Y por tal motivo sintieron la urgencia de continuar su misma misión. Y con la fuerza del Espíritu Santo se lanzaron a anunciar lo que habían visto y oído, lo que su corazón había experimentado y por lo cual creían que valía la pena entregar la vida. Esto es lo que a ellos les impactó, les impulsó a llevarlo a otras personas. Aquí está la invitación que se nos hace, así como los primeros discípulos, necesitamos nosotros también vivir este encuentro personal con Cristo. Y pues sí, siendo conscientes de que este conocimiento de su persona no es de un día para otro,
lleva tiempo, nos exige dedicación, paciencia y preparación esmerada para hacer nuestro su modo de relacionarse con el Padre. Este aprendizaje y esta comunión con Jesús, este encuentro, no es un encuentro como lo hacemos con las personas o con otras situaciones. Es un encuentro diferente. Es un encuentro, pues en primer lugar, que es por parte de Él. Él es el que nos llama. Pero el cómo apropiarme, cómo aprender de Jesús, el cómo se relaciona con el Padre. Es de verdad vincularnos y unirnos al Señor y decirle: Señor, enséñame a orar, a relacionarme con el Padre, como sus discípulos se lo pedían. Porque Jesús es el Hijo de Dios, el que ama al Padre, el que se relaciona por excelencia con Él. Él es el que nos va a enseñar. También nos va a enseñar sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes y también su pasión por la misión que el Padre le confió. Es decir, su modo de ser y también su modo de estar en el mundo. Todo esto necesitamos aprenderlo de nuestro Señor. Y bueno, aquí también se nos invita a visitar nuestra experiencia fundante. ¿Cuál? Pues la que mencionábamos al principio: cómo conocimos al Señor, qué hicimos para seguirlo conociendo, si de verdad lo estamos conociendo, si esta opción que vamos a hacer por Él y la vamos a hacer cada día, si de verdad estamos apropiándonos sus sentimientos, sus actitudes, su forma de vida. Es importante que otra vez vayamos a esa experiencia de cómo nos sentimos mirados por Él, cómo nos sentimos amados, acogidos por Jesús y cómo surgió en nuestro corazón el deseo de seguirlo y de participar de su misión, haciéndole presente en nuestra sociedad y en nuestro mundo contemporáneo. Es urgente que Jesús, a través de nosotros, se haga presente en nuestro mundo contemporáneo. El Padre Dios tiene un proyecto y ese proyecto pasa por nuestras vidas, pero ante todo ha pasado por la vida de Jesús, que lo ha iniciado su reino, y es una forma muy puntual de cómo el Padre Dios va a seguir construyendo su reino en nuestras familias, en la sociedad y en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a pasar al punto 3 y vamos concluyendo con nuestras preguntas. Respondamos con la vida. ¿Nos sabemos realmente llamados por Jesús? Claro que sí. ¿Hemos tomado este tiempo de meditación como un espacio para estar con Él? ¿O solamente me voy a instruir para que en teoría yo les pase a mis hermanos quién es Jesús? No, estamos llamados pues a transmitir de corazón a corazón este encuentro y este aprendizaje que hemos tenido del Señor. ¿Qué ha significado para nosotros estar con Él? ¿Qué ha significado? Eso es lo que nos vamos a preguntar durante este tiempo, esta semana. ¿Con qué disponibilidad aprendo de Jesús, de su forma de ser, de pensar, de actuar? Estamos llamados a vivir al estilo de los hijos de Dios, y quien nos enseña es el verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Concluimos con nuestro último momento, celebramos nuestra fe. Aquí tenemos la imagen de Jesús, el texto bíblico y el nombre o las imágenes de algunos de los apóstoles.
y de los presentes, de su familia, de su comunidad a la que ustedes llevan la palabra de Dios. Y se nos pide pues, leer el texto nuevamente y comentar qué nos dice este texto y compartirlo brevemente. Terminamos con una oración que también nos propone nuestra temática. Jesús, aquí estoy para seguirte donde tú vayas. Quiero ser tu discípulo fiel y aprender todo lo que quieras enseñarme. Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí para servir a los demás. Estoy disponible, Señor, para seguir tus pasos. Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir haciendo el bien. Tengo muchas ganas de crecer en la fe, en la esperanza y en el amor a los demás. Ayúdame a vivir como un buen discípulo. Amén. Muchas gracias por su atención y damos concluida nuestra catequesis. Nuevamente deseamos lo mejor para ustedes, que sigamos creciendo en el conocimiento desde el corazón de la persona de nuestro Señor Jesucristo para poderlo transmitir a nuestra familia y a otras familias. Muchas gracias.